Bueno, para mi esposa y para mí es un gusto estar de nuevo en este hogar, porque para nosotros Viña Oeste es también un hogar, tanto como Viña Heredia es pues el lugar donde nosotros, el Señor nos ha enviado. Viña Oeste realmente es para nosotros un segundo hogar. Y muchas gracias a Ronald, ¿verdad? Y a Melania por la invitación. Eh, el tema de esta noche lo podemos titular Lucha espiritual o guerra cultural. Voy a repetir el título. Lucha espiritual o guerra cultural. Y yo quisiera que me acompañaran de una vez al texto que está en Job. Es el capítulo 13, versículo 7. Así que si son tan amables, pueden buscar Job capítulo 13, versículo 7. Y este texto empieza diciendo lo siguiente: ¿acaso defienden a Dios con mentiras? ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? ¿Presentan argumentos engañosos en su nombre? Uno de los grandes temas de Job indudablemente es el sufrimiento. Y creo que es muy conocido que el libro de Job es muy utilizado para hablar del sufrimiento humano y no sin razón. Sin embargo, cuando de pronto circunscribimos el libro de Job al sufrimiento, estamos dejando de lado una serie de tópicos que están allí conexos con el tema del sufrimiento. Y uno de los temas centrales se relaciona con la defensa de Job. Yo los invito a leer el libro de Job en casa con calma. Es un libro complejo en alguna medida, es un libro de transición de hecho. El gran psicólogo Carl Jung decía que el libro de Job es una especie de transición entre el Dios de la ira, del Éxodo y de Levítico y de Números, y la revelación del amor que viene con Jesús. Pero no quiero aquí meterme en ese berenjenal. Sin embargo, el libro de Job es mucho más complejo que el mero tema del sufrimiento, que ya de todas maneras es un tema profundo. Y una de las particularidades del libro de Job es que está construido como un juicio. De alguna manera es un juicio civil, eso sí, no es un juicio penal. Y conste que entonces yo me siento muy cómodo al leer el libro de Job, porque mi profesión, con la que me gano la vida, el pastorado no me dan para nada, ¿verdad? Excepto las recompensas espirituales, pero mi profesión con la que me gano la vida es abogado. Y me siento entonces muy cómodo en el libro de Job, porque el libro de Job es un juicio. Es un juicio que Job plantea, y el demandado es Dios. Y el demandante es Job. Pero Job realmente no tiene una acusación contra Dios, sino que, como les digo, es un juicio civil. Entonces él tiene esta gran pregunta: ¿eres fiel? Ese es el juicio. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de participar o de ser demandados o demandantes en un juicio civil? Levante la mano, por favor. Sí, ok, bueno. Si no son abogados, probablemente la experiencia de ustedes no fue muy grata, ¿verdad? Bueno, yo no sé, yo creo que los abogados debemos tener algún defecto psicológico para que nos guste todo esto, ¿verdad? Pero de pronto, aunque no sea una experiencia grata, realmente un juicio civil trata sobre plantear preguntas. Usted le plantea una serie de preguntas a un juez. Por supuesto, normalmente tiene una forma de petición, pero en el fondo del tema está el planteamiento de una pregunta. Sin embargo, hoy no nos vamos a centrar en el tema de Job, esa pregunta de Job: ¿eres fiel? No me voy a centrar en eso, sino que me voy a centrar en otro de los grandes temas
la defensa de Dios. ¿Quién defiende a Dios en el libro de Job? Aparecen tres amigos. Son los tres amigos de Job. Y estos tres amigos asumen la defensa de Dios. Hay un cuarto, Eliú, pero no me voy a meter con él esta noche. ¿De acuerdo? Me voy a centrar en la defensa de estos tres amigos. Y entonces podemos decir que la tragedia de Job no solo es una crisis existencial para Job, porque Job se pregunta esto: ¿por qué mi tragedia cuando yo no tengo ningún pecado oculto? Los amigos de Job insisten en que la situación de crisis de Job obedece a una especie de pecado oculto. Y Job dice: no, es la defensa de la integridad de un ser humano. Pero estos tres amigos asumen entonces no solamente la posición de consejeros de Job, sino de defensores de Dios. Y tiene que ser así, porque la crisis existencial para Job es un dilema para sus amigos. Está en juego la justicia de Dios. No hay una mala intención de Job al cuestionar la fidelidad de Dios. Sin embargo, sí está en el aire esta gran pregunta: la justicia de Dios. Los amigos de Job entonces asumen el papel de consejeros, de defensores de Dios. Sin embargo, Job les reprocha la táctica elegida. Hay un problema táctico con la defensa de Job, y por eso en el versículo que acabamos de leer, Job pregunta: ¿acaso defienden a Dios con mentira? ¿Presentan argumentos engañosos en su nombre? Los amigos de Job creen que pueden defender a Dios con mentiras, prejuicios, violencia moral y manipulación. Son las cuatro tácticas de los amigos de Job. ¿Los puedo repetir? Mentiras, prejuicios, violencia moral y manipulación. Déjeme básicamente repasar estos cuatro conceptos. El de la mentira no tengo ninguna necesidad, ¿cierto? Todos entendemos claramente que es una mentira, ¿verdad? Es no decir la verdad de forma intencional. Es no decir la verdad de forma intencional, con el objetivo de ocultar la verdad o de engañar a una persona. El prejuicio. Todos tenemos prejuicios, ¿de acuerdo? Todos. El prejuicio es parte de la existencia humana. Hay prejuicios útiles. Hay prejuicios útiles. Les voy a explicar. Nosotros vivimos cerca de la General Cañas. Y yo tengo un prejuicio que me previene de cruzar la General Cañas caminando. Porque tengo la noción de que si cruzo la General Cañas caminando y no por el puente peatonal que conecta con el centro de convenciones, pues es muy probable que no sobreviva. ¿Estaríamos de acuerdo con ese prejuicio? Es un prejuicio útil. Es un prejuicio que me mantiene vivo, ¿de acuerdo? Pero por supuesto está la otra clase de prejuicios. Esos prejuicios que hacen que cuando voy caminando por la calle y de pronto me encuentro por la acera, bueno, los heredianos caminamos por la calle, y mi esposa me dice que yo soy legítimamente herediano, y eso es absolutamente cierto. Soy cédula 4, criado en el puro centro de Heredia, ¿verdad? Y viví a los 500 metros del glorioso Rosabal Cordero, ¿verdad? Y camino por media calle, ¿verdad? En cualquier lugar del mundo. Pero hablemos de los prejuicios que hacen que de pronto, cuando yo voy caminando por la acera, como lo hacen ustedes, me imagino, y
y de pronto me encuentro a una persona con un color de piel diferente al mío, cruzo la calle. Ese es un prejuicio negativo. Ese es un prejuicio que básicamente es reprochable. Y este es el tipo de prejuicios que utilizan los amigos de Job para defender a Dios. La violencia moral. La violencia moral es básicamente esta utilización de conceptos, de palabras para denigrar a una persona. Muchas veces en las relaciones familiares se utilizan este tipo de violencias morales. Ahora se acerca el Día de la Madre, ¿cierto? Y debo dejar constancia que yo quiero mucho a mi mamá. ¿De acuerdo? Sí, y mi mamá es una excelente persona y ha sido una excelente madre, fue una excelente madre. Toda esta vida. Pero ciertamente, después de años de ver y trabajar con mucha gente, uno se da cuenta que hay frases que pueden utilizar las mamás que son violencia moral para los hijos. Yo te parí. No levante la mano si usted alguna vez le ha dicho eso a su hijo o a su hija. Es usual, de acuerdo, pero eso no quiere decir que no sea violencia moral, ¿cierto? Yo te di la vida. Yo te di la vida. Yo tengo 50 años cumplidos. Y mi mamá nunca me había dicho esto hasta hace unas semanas. Ni siquiera me acuerdo el contexto, pero me dijo, es que yo te lo parí. Y yo le dije, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Le tomó un poco tarde. Nunca me lo había dicho. Yo no sé de dónde lo salió, de dónde lo sacó. Pero claro, esto es un tipo de violencia moral. Por supuesto, hay más graves. Y la manipulación. La manipulación es esta táctica a través de la cual nosotros incurrimos en conductas para de alguna manera obligar a otras personas, pero no físicamente, sino psicológicamente, a que otras personas actúen de una u otra forma. Los amigos de Job entonces eligen estos cuatro medios que todos son reprochables: mentira, prejuicio, violencia moral y manipulación. La primera idea, hoy vamos a desarrollar 4 ideas básicas. La primera idea que vamos a desarrollar esta noche es que Dios es el ser moral por excelencia. Dios es el ser moral por excelencia. Una de las grandes revelaciones bíblicas es que Dios es un Dios moral. Dios es un Dios moral. Yo tengo gustos extraños, ¿de acuerdo? Tengo gustos muy, muy extraños. Me encanta la mitología. Me encanta la mitología. Y la mitología griega, la mitología nórdica. Y paso leyendo o escuchando sobre estas historias. Pero ¿cuál es la característica, por ejemplo, de los dioses griegos? Estos tipos no tenían nada de moral. La característica de los dioses griegos es la inmoralidad. Zeus, el dios padre, tenía un serio problema, era un depredador sexual. Si ustedes quieren enterarse más, revisen los mitos griegos. Zeus básicamente era un depredador sexual. La gran revelación de la Biblia es que el Dios de Yahvé, el Dios de la Biblia, el Dios revelado a Moisés, el Dios revelado a Abraham, es por el contrario un Dios moral. Y moral por excelencia. Se distingue claramente de cualquier otro ser espiritual que pretenda llamarse a sí mismo Dios. El Dios de la Biblia es un Dios que inspiró una moral y por eso se le llama el Dios legislador. Esa es una de las formas más tradicionales, más antiguas de entender a Dios.
es el Dios legislador. Éxodo 31:18 es el punto clave aquí. Dice: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Este tema del dedo de Dios es un tema profundo, realmente profundo, y no tengo tiempo, ni lo voy a hacer, ni pretendo hacerlo. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que se trata que estas 2 tablas de piedra contenían las condiciones del pacto, la ley de Dios, inspirada directamente por Dios. Dios es un Dios moral, Dios es el Dios legislador. El pacto de Dios es un pacto moral. Otra de las grandes revelaciones bíblicas es que la rectitud de nuestras acciones se mide a la luz de la moralidad de Dios. Voy a repetir esta idea. La rectitud de nuestras acciones se mide a la luz de la moralidad de Dios, no a la inversa. En la sociedad posmoderna, la que nosotros estamos viviendo, pensamos diferente a la revelación bíblica. Pensamos que las acciones de Dios deben ser congruentes con lo que nosotros pensamos que es moral, con lo que nosotros pensamos que es recto. Sometemos a Dios a un juicio y le decimos: estás equivocado, tú tienes que comportarte como yo pienso que debes comportarte. Ezequiel, el capítulo 18 de Ezequiel es quizá uno de los capítulos más importantes de la Escritura. En alguna medida es una de esas columnas que están en las Escrituras sobre la cual se sostiene todo. Yo los invito a leer Ezequiel 18 completo, pero hoy nada más voy a leer el versículo 25. Sin embargo, ustedes dicen: el Señor no hace lo correcto. ¿Les suena conocido? Ezequiel es un libro escrito durante el cautiverio de los hebreos en Babilonia, hace, no sé, 2500 años, una cosa así. Pareciera que fue escrito ayer, ¿no? Es más, hoy en la mañana. Ustedes dicen: el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel, ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? La función de la conciencia. Me imagino que ustedes han visto Pinocho. ¿Cuántos han visto Pinocho? Levante la mano quien ha visto Pinocho alguna vez. Ahora hay una nueva, ¿verdad? Ya se me olvidó el nombre del... el que hizo Trolls también. ¿Cómo es que se llama? Guillermo del Toro. También tal vez usted tiene la oportunidad de leer Pinocho. El libro, la lectura, si no ha leído el Pinocho, le recomiendo leer Pinocho. Pero déjeme decirle algo importante sobre Pinocho. Es una de las obras más importantes para entender la psicología humana. Y la película es igualmente buena. Curiosamente, bueno, la fábula. Me imagino, si usted ha visto Pinocho, que usted se acuerda de Pepito Grillo. ¿Se acuerda de Pepito Grillo? ¿Alguien ha leído el libro? Sí. Ok. Los que han leído el libro, bueno, yo le voy a hacer un spoiler a todos los demás, ¿de acuerdo? No importa. Del libro. En la película, Pepito Grillo sobrevive toda la película, ¿cierto? ¿De acuerdo? En el libro, Pinocho mata a Pepito Grillo el primer día que lo encuentra.
Pinocho agarra un sartén y cuando Pepito Grillo le está recordando qué es el bien, lo aplasta. Sí, el libro de Pinocho es profundo. Porque Pepito Grillo es la conciencia. A diferencia de los seres humanos, la conciencia de Pinocho vive en el exterior. Pero en el caso de los seres humanos, la conciencia vive dentro de nosotros. Pinocho es un ser, al inicio, bastante desagradable. Mata su propia conciencia. En el libro. Espero haberlos intrigado lo suficiente para que vayan y busquen el libro en Kindle. Está gratis, por cierto. La conciencia básicamente es la que nos conduce a determinar qué es el bien y qué es el mal. Y la conciencia está en nosotros. Creamos en Dios o no. Pero yo quiero centrarme por un segundo en lo que es una conciencia madura. El ser humano posmoderno no tiene una conciencia madura. Ese es uno de los grandes problemas de la posmodernidad. Porque nuestra conciencia, en la conciencia del posmoderno, básicamente se limita a decirle, esto te conviene, esto no te conviene, esto es conforme tus planes o esto te hace sentir bien. Y si te hace sentir bien y si esto te conviene, es suficiente. Pero una conciencia madura, una conciencia que ha crecido en el Señor, te lleva a sopesar nuestros planes y acciones a la luz de la moral de Dios. Segunda idea que yo quisiera desarrollar esta noche. A Dios no se le puede defender a través de medios inmorales. A Dios no se le puede defender a través de medios inmorales. Los amigos de Job eligieron 3 instrumentos para defender a Dios. Yo les hablé primero de las tácticas. Ahora les voy a hablar de los instrumentos que eligen los amigos de Job. La denigración o humillación de Job. Job ya ha experimentado una tragedia. Pero como los amigos creen que ellos tienen que defender a Dios y lo quieren defender a cualquier costo, entonces revictimizan a Job. Esto debe ser tu culpa. Lamentablemente en la iglesia cristiana muchas veces hemos hecho esto. De pronto una persona está pasando por una experiencia terrible. Su hogar se ha destruido, por ejemplo. Su esposa se ha ido, o su esposo ha huido. La familia está desmoronándose y nosotros le decimos, algo habrás hecho. Es muy común también con las mujeres, ¿cierto? En aquellos casos en que ha existido algún tipo de violencia sexual, algo habrás hecho. Y esto es básicamente lo que hacen los amigos de Job. Denigran, lo humillan. Tercer instrumento, la ofensa contra Job. El libro de Job está lleno de calificativos contra Job. Es una forma de estigmatizarlo. Y el tercer instrumento, la mentira. Los amigos de Job creyeron que con tal de defender a Dios, ellos estaban autorizados para utilizar medios inmorales. Recordemos, Dios es el Dios moral. Superiormente moral, supremamente moral, esencialmente moral. Dios
Es el ser moral por excelencia, de tal forma que no solamente es el legislador, sino que su propia moral lo obliga. Todos nosotros conocemos este principio de que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Pero en este concepto de que Dios es todopoderoso hay un problema. Si Dios fuera todopoderoso en el sentido total, sería un tirano. Pero Dios, aún en medio de su inmenso poder, se autolimita por su moralidad. Dios nunca va a incurrir, por más poderoso que sea, en un acto inmoral. Y por supuesto, esto yo me imagino que ustedes van a llegar a darle quejas a Ronald después de esta prédica. Le van a decir, ¿qué es esto? ¿A quién es este mae que trajeron? Pero básicamente se los coloco sobre la mesa para que le den cabeza, porque el mejor atributo de Dios, o el más alto, no es que sea todopoderoso, es que es absolutamente justo. Y eso hace que sea absolutamente confiable. Los amigos de Job, sin embargo, creen que ellos pueden defender a Dios utilizando medios inmorales. Job planteó una pregunta legal legítima: ¿es justa mi tragedia? ¿Está siendo justo Dios? Los consejeros están tan confundidos por lo que ha acontecido, que creen que es válido, sin embargo, defender a Dios a través de medios inmorales. Al concluir el juicio, todo el libro de Job, los primeros 38 capítulos, es este hombre diciendo: yo quiero mi audiencia con Dios. Yo quiero mi audiencia con Dios. Volvamos a la analogía con un juicio. A la analogía con un juicio. Si usted hoy presenta una demanda en nuestros tribunales, no tengo buenas noticias para usted. Vamos a estar más o menos unos 5 años esperando un juicio. Y cuando venga el día del juicio, usted va a haber gastado un montón de plata. Y va a estar pensando, ¿realmente ha valido la pena? Claro, cuando nosotros presentamos una demanda, ¿qué estamos esperando? El día del juicio. Finalmente a Job le llega. No sabemos cuánto tiempo tardó Dios en darle esta audiencia. Yo estoy seguro que fueron menos de 3 años. Pero a Job finalmente le llega el día. Y al concluir el juicio entre Job y Dios, Dios reprocha a los amigos de Job. Vean el capítulo 42, versículo 7. Voy a esperar que lo tengan en pantalla. Allí está. Después que el Señor terminó de hablar con Job, Dios le dijo a Elifaz, el temanita: estoy enojado contigo y con tus 2 amigos. ¿Se imagina usted que Dios le diga a uno que está enojado con uno? Yo no sé usted, pero yo me orinaría del miedo, y haría otra cosa que por decoro no digo.
Que el Todopoderoso, ahora sí, que el Todo Justo te diga, estoy enojado contigo. Esto nos habla clarísimo sobre la invalidez, sobre lo errada de la defensa que hicieron los amigos de Job. Dice el texto, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. El demandante tenía una concepción de Dios exacta. Los defensores de Dios se equivocaron con respecto a quién es Dios. Déjeme hacer un paréntesis. Ahora voy a profundizar un poquito más. Pero realmente este texto es muy relevante en los tiempos en los que estamos viviendo. Son tiempos de un cambio social profundo. Básicamente se dice que es un cambio institucional, como nunca ha vivido la sociedad humana. Y muchos de nosotros podemos sentirnos con miedo ante ese cambio social. Y tenemos razón para sentir ese miedo. Mis bisabuelos vivieron en un mundo que no cambiaba. Mi abuelo y mi abuela vivieron en un mundo que cambiaba lentamente. Mis papás y yo, mi esposa, estamos viviendo en un mundo que ya no reconocemos al mundo en el que nacimos. Sus hijos, sus sobrinos, sus nietos vivirán en un mundo muy diferente y en un mundo de cambios vertiginosos. El ser humano tiene un límite adaptativo. Y estamos en una de las épocas de mayor estrés existencial. Y puede ser que en medio de ese estrés nosotros experimentemos la tentación de defender a Dios partiendo del concepto equivocado de Dios. Que la iglesia se equivoca. Es este texto que está en Job 42:7. Es un texto que debemos apuntar por allí para siempre recordarnos que cualquier acto de defensa de Dios que hagamos debe partir de un concepto correcto de Dios. Para entender esto debemos contrastar el concepto de Dios de los amigos con el de Job. Y déjeme hacer el siguiente ejercicio. ¿Cuál era el concepto de Dios que tenían los amigos de Job? Ellos creían que Dios es justo, pero no lo suficiente, porque se valía utilizar medios inmorales para defenderlo. Volvamos a la analogía de los juicios, ¿de acuerdo? Un segundo. Ustedes saben que los abogados, básicamente nuestra función es representar. Nosotros vivimos de los conflictos de ustedes. Y nuestra función es representar en juicio a instituciones. Yo trabajo para el Estado. Yo represento al Estado en juicio. A instituciones, a organizaciones, a personas
Y, y cuando usted es abogado, usted sabe que usted no solamente está representándolo técnicamente, sino que de alguna manera lo que usted haga en juicio está representando a su cliente. Qué difícil, porque yo tengo el peor cliente de este país, ¿verdad? Ahora pensemos en esto. Piense usted en esta analogía. Imagínese usted que usted es culpable. Lo han demandado y usted sabe que en efecto usted es responsable y que usted debería pagar la indemnización. Usted lo sabe. Usted fue el que se brincó el alto. Pero de pronto su abogado viene y le dice: ganaste la demanda. ¿Cómo? No te preocupes, me conseguí el simpe del juez. Dígame una cosa, ¿cómo se sentiría usted? Este abogado no le consultó y sin embargo ganó el juicio. ¿Pero a qué costo? Al costo de dejarlo a usted como un corrupto. No solamente es el abogado, es usted. Los amigos de Job representaron mal a Dios. Actuaron inmoralmente para defender a un Dios justo. Y a un Dios justo usted no lo puede defender nunca inmoralmente. ¿Cuál era el concepto de Job, por el contrario? ¿Cuál era la noción de justicia de Job? Dios es justo, por lo que mi tragedia es misteriosa. Dios es justo, por lo cual lo que me está pasando realmente es un misterio. Dios dará respuesta en su momento, pero no se puede torcer la verdad para defender a Dios. Hoy la iglesia, les decía, enfrenta un cambio social. Vivimos la edad poscristiana. Ya no estamos en la cristiandad. Eso pasó hace ya mucho tiempo. En Costa Rica y en la mayor parte de las naciones latinoamericanas, la cristiandad ha sobrevivido, a la sombra de la cristiandad ha sobrevivido. Pero hoy nosotros podemos escuchar la agonía de la cristiandad. La sociedad está cambiando profundamente. Les voy a poner un ejemplo. La institución del matrimonio ha cambiado significativamente en todo sentido. Y tenemos entonces un dilema. ¿Cómo responder frente a los constantes cuestionamientos que desde distintos puntos se hacen a Dios? ¿Cómo vamos a responder? Una tentación muy fuerte es involucrarnos en una especie de guerra cultural. Bajo esta opción, creemos que es válido utilizar la humillación, la violencia moral y el prejuicio para defender a Dios. Creemos que podemos tomar Twitter, X, la pura es que a mí siempre se me hace un enredo, y comenzar a lanzar tweets
humillando, denigrando, o otras redes sociales. Y que podemos utilizar medias verdades. Que de pronto sucede un episodio en las Olimpiadas y ¡fum! Comenzamos a repostear. Bla, bla, bla. Guerra cultural o lucha espiritual. La guerra cultural nos expone al reproche de Dios, sin embargo, porque nos aleja del concepto correcto de Dios. Y esto lo digo con mucha sinceridad. Dios nos exige actuar siempre moralmente, y esto implica actuar conforme su amor, aunque el resto del mundo actúe inmoralmente contra nosotros. Dios nos pide siempre actuar moralmente, aunque otros actúen inmoralmente contra nosotros. Dios nos pide responder en amor, aunque otros caminen en desamor. Además, es una defensa débil, porque en el fondo cuestiona el carácter de Dios. Déjeme desarrollar ya las últimas ideas. El libro de Job nos ofrece otro camino, la lucha espiritual. Y la idea que quiero desarrollar se titula El temor a Dios es nuestra mejor defensa. Vamos a leer un texto que está en Job 13, versículos del 8 al 11. Por favor, bueno, ahí lo tienen. Si lo pueden buscar en sus Biblias también. ¿Mostrará parcialidad en su testimonio a favor de él? Es un reproche que que Job le hace a sus amigos. ¿Están siendo parciales con respecto a Dios? ¿Serán los abogados defensores de Dios? ¿Qué ocurrirá cuando descubra lo que hacen? ¿Creen que pueden engañarlo a Dios tan fácilmente como lo hacen con la gente? Si en secreto hacen inclinar los testimonios a su favor, ciertamente se meterán en problemas con él. ¿No les da terror su majestad? ¿No los deja abrumados el temor que sienten por él? Dios pide que seamos imparciales. La guerra cultural nos exige tomar bandos. Y los seres humanos nos encanta tomar bandos. Es nuestra respuesta natural. Lo hacemos así. Pero la Escritura nos pide imparcialidad. Y qué complicado. Porque incluso nos dice que tenemos que ser imparciales con respecto a Dios. Y no tengo tiempo para meterme en eso. Pero piénsenlo. Medítenlo. ¿Qué significa esto de que tenemos que ser imparciales con respecto a Dios? Por el momento quiero decirles esto. Dios lo quiere a usted de su lado. Pero Dios no es un bully. Que pide que usted esté a su lado, no importa qué.
desde la perspectiva de Job, una defensa de Dios nos exige vivir y actuar conforme tres valores: la imparcialidad, la verdad y el temor a Dios. ¿Qué significa esto en la práctica? Básicamente, respetar a las personas, tratar con las personas en verdad y amor, y temer a Dios sabiendo que se nos juzgará por la forma en que le defendamos. ¿Se debe defender a Dios? Alguien podrá decir, no, Dios se defiende a sí mismo. Y sin embargo, la iglesia tiene una función: defender a Dios. El punto es cómo le defendemos. Y es una pregunta seria por la cual vamos a rendir cuentas, porque se nos juzgará por la forma en que le defendamos. Termino con esto. No podemos defender a Dios sin Él. No podemos defender a Dios sin Él. Uno de los grandes pecados de la iglesia, sea la protestante, evangélica, pentecostal, católica, póngale el apellido que usted quiera, pero uno de los grandes pecados de la iglesia durante el siglo XX, y me oyeron bien, el siglo XX, o sea, el siglo que pasó, ¿verdad?, ha sido defender a Dios sin Dios. Creer que Dios es básicamente un sujeto inválido al cual hay que defenderlo sin que Él hable por sí mismo. La falla en la defensa de los amigos de Job no solo radica en que utilizaron medios inmorales. El problema también es que es una defensa sin Dios. Por eso el versículo 9 del capítulo 13, Job le dice: ¿qué ocurrirá cuando descubra lo que hacen? ¿No les da terror su majestad? Job sabe que Dios se defenderá. Job sabe que Dios se hará presente, por eso pide su audiencia con Dios. Los amigos de Job no temían el día de Dios, y al final de la historia de Job, Dios en efecto se hace presente para defenderse. En la viña, nosotros creemos en la presencia de Dios. Y a mí eso siempre me ha sonado muy raro, porque uno dice, es que independientemente que lo crea, ¿verdad?, ¿qué importa que yo lo crea? Pero entiendo el concepto. Nosotros creemos y procuramos experimentar la presencia de Dios. Y les digo algo, este es uno de los valores más importantes que tenemos como movimiento. Porque creemos que lo que puede convencer el corazón de una persona, que lo que puede traer convicción de pecado, que lo que puede traer convicción de verdad a una persona, es la experiencia inmediata, sin mediadores, poderosa, profunda de Dios mismo, de la presencia de Dios, el Espíritu Santo irrumpiendo en el tiempo y en el espacio y haciéndose presente de una forma íntima, pero incluso, y me atrevo a decir que es la norma, de una forma física. Y esa es la mejor defensa que Dios tiene, su presencia. Déjeme concluir. Así como Job tenía preguntas para Dios, y les voy a decir que esto es lo que pasa cuando Dios se hace presente. Dios tenía preguntas para Job. A partir del capítulo 38 empieza la presencia de Dios. ¿Y cómo es que empieza?
Versículo 2. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Les voy a confesar algo. Yo no sabía que Betty la Fea era tan buena. Mi esposa me introdujo a Betty la Fea y la estoy disfrutando mucho. Y hay un personaje, y esa palabra se me quedó a mí grabada y creo que la voy a seguir utilizando. Ignosabio. Ignosabio. O sea, el ignorante que se cree sabio. Ignosabio. Ya le agregué a mi diccionario. Básicamente, Dios se hace presente aquí y dice: ¿quién es este ignosabio? ¿Quién es este que está tan confundido? Dios se hace presente y comienza a preguntar. La mejor defensa que podemos hacer de Dios es una defensa donde abrimos la puerta. Aquí está este amigo humano que necesita, que tiene preguntas para vos, Dios. Yo sé que tú también tienes preguntas para Él. Hazte presente. Vivimos una época de cambio. No quiero quitarle ni bajarle la intensidad al estrés y al miedo que podemos experimentar. Pero no olvidemos que no se puede hacer una defensa de Dios sin Dios. Así como los seres humanos tenemos preguntas para Dios, Él tiene preguntas para nosotros. Ya terminé. Yo los invito a ponerse de pie si está en sus posibilidades. Y es curioso lo que pasa cuando usted predica. Yo prediqué esta misma charla hace una semana en Viña Heredia, y el Señor me llevó hacia otro lado al final. Y ahora en medio de la prédica estaba preguntándole al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? O sea, aparte de callarme, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Y creo que escuché al Señor decir: que podemos plantearle hoy las preguntas que tengamos. Y usted se las va a plantear directamente. ¿De acuerdo? Creo que no vamos a hacer llamado al altar, nada. No, allí donde usted está. Tal vez si Fito nos dirige en adoración, usted guarde silencio, que Fito adore, nada más, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo a él adorando solo. Él va a ser como el ángel, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a cerrar nuestros ojos y usted va a tener ese diálogo íntimo con Dios. No le tema preguntarle a Dios. Él es justo.